Bueno, bienvenidos a las entrevistas en casa con Nicole. Vamos a presentar a una eminencia a nivel internacional, realmente, porque es así, la doctora Chinda Brandolino. Ella es médica clínica, perito forense, conferencista. Bueno, doctora, hoy todo el mundo está hablando del COVID-19 y empezar por esto de que usted la llama la pandemia falsa. ¿Por qué la titula de esa manera? Eh, en realidad lo que tenemos que pensar es la comparación numérica y además el terror que infunde en la gente la propaganda que se hace de esta forma de pandemia. Yo solamente he mirado las cifras, como hago siempre, vos sabés que los forenses miramos siempre las cifras estadísticas, y he Sí. visto cifras que en realidad en nuestra forma de haber estudiado hace años no se califica de pandemia, pero vamos a hacer una aclaración al respecto. Sí. Antes del 2009, una pandemia era una enfermedad contagiosa que incluía un número muy considerable de casos en un determinado territorio, y cuando ese número de casos se expandía a varios países del mismo continente, hablábamos de pandemia. ¿No es Sí. cierto? En el año 2009, cuando se intentó difundir la pandemia de la gripe, se cambió, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de pandemia y la define como cualquier enfermedad infecciosa que pasa de un país a otro. Por ejemplo, si vos tenés gripe contagiosa y te pasás a Uruguay, ya estamos hablando de pandemia. Bajo esta Claro. definición, todas las enfermedades infecciosas serían pandemia, sobre todo los números tremendos. Tenemos el paludismo, tiene muchísimas más casos en el mundo, pero 1000 veces más y muchas más muertes continuamente hoy, al día de hoy, en este año, y no Ah, ¿en hablamos de serio? pandemia. ¿Y yo ¿Superando qué al veo? coronavirus? Claro, claro. Entonces, yo sería mucho más prudente en no asustar a la población. Vos sabés, Nicole, que el terror en la gente hace mucho daño fisiológico. Sí, La claro. persona empieza a segregar adrenalina, todo su organismo empieza a funcionar bajo estrés y justamente se hace mucho daño al aparato inmunológico. Claro, todo Entonces, esto baja a su vez todas las defensas, que es lo que necesitamos tener fuertes para justamente enfrentar los virus, las enfermedades, ¿no? exactamente, por eso yo veo, y por eso es tan crítica mi voz, que no se debe manejar de esa forma ni con esas palabras, porque la gente está aterrorizada, Nicole, y el terror es muy mal Sí, consejero. Exactamente lo que vos dijiste. Nuestro sistema inmunológico, que es el que nos defiende de los virus, bajo la acción claro, de la adrenalina, sufre un estrés terrible y empieza a funcionar mal. ¿No es cierto? Ese es uno totalmente. de los grandes aspectos. En segundo lugar, ser atentos a la forma en que muchas veces los medios manejan las cifras, no responden a la realidad. Yo te quiero decir el día de hoy, por ejemplo, Sí, nosotros tenemos al día de hoy, entre las sí, 9 millones de muertes del mundo, 9.043.610, sí, 2 millones y medias se deben a enfermedades del aparato respiratorio a hoy, a mayo, 13 de mayo del 2020, ¿no es cierto? ujú, sí. Entonces, las cifras de COVID, si tenemos ya ahora 1.250.000 muertes por infecciones del aparato respiratorio, ni hablar de otras enfermedades como cáncer, 664.000, pero me refiero a las infecciosas. Las muertes Sí. de 300.000 en el año no son comparables a las otras muertes por infecciones respiratorias. ¿No es cierto? Te O quiero sea, son decir, menores. son menores y no debemos alarmar de esa manera. Hay muchos fenómenos que nosotros deberíamos ser mucho más cautos en manejar, mucho más cautos, si realmente queremos ayudar a nuestra población. ¿No es Claro. cierto? Pero ¿qué pasa Entonces, con lo que dicen que sí lo que tiene es que tiene una transmisión muchísimo más veloz que otras enfermedades? mira, en este tema he leído sabios, he leído sobre todo al doctor Luc Montagnier. ¿Vos sabés quién es el doctor Luc Montagnier? Sí, Es el premio escuché Nobel. parte de sus declaraciones, sí, la persona que descubre el HIV y después quería tocar también ese tema sobre las declaraciones que dio con el virus Claro, COVID, que dice que tiene como información genética del HIV. claro. Primero hablemos de eso, ¿no es cierto? Vamos a hablar seriamente de esto. Sabemos
el que el doctor Luc Montagnier, no yo, ni vos, Nicole, hemos dicho, No. él ha dicho, es el médico más importante de Europa, es el que descubrió el virus del HIV, tiene 85 años dedicados exclusivamente al estudio de virus y vacunas. Entonces, Sí. el doctor Luc Montagnier acaba de decir, este virus, este COVID-19 que ha enfermado a los italianos y a los españoles, es un virus de laboratorio. Y él, viste cómo amplía su declaración y dice, Sí. no sé por qué lo han hecho ni quién lo ha hecho. Yo como científico digo que este es un virus de laboratorio al que le han incluido genes del HIV. Sí. Es muy importante, Nicole, esa declaración. He leído también declaraciones de otra doctora, Makovic, que ha trabajado desde el año 2010 en este mismo virus, ¿no es cierto? Sí. En laboratorio ha explicado mecanismos de esto y también ha dicho que es un virus de laboratorio. I now ask you to step forward to receive your prize from the hands of His Majesty the King. I am Luc Montagnier, MD. I am a virologist by training. I obtained the Nobel Prize for my contribution to the discovery of the AIDS virus. Le professeur Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi j'expose, si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. ¿Qué diferencia hay entre el virus de laboratorio y el virus original? Y eso es lo que nosotros tenemos que esclarecer. El coronavirus es una familia de virus que es anfitrión habitual, o, ¿cómo puedo decir?, comensal habitual de la flora de los perros y los gatos y de muchos otros animales. Sí. Fíjate vos que la vacuna quíntuple de los perros que usan los veterinarios hace muchos años tiene inmunidad contra el coronavirus. Entonces, ese coronavirus se comporta como todos los virus, si no es de laboratorio y si es un virus que ocasiona una enfermedad menor, inclusive menos peligroso que el virus de la influenza. Ahora, si hablamos de este virus, que el doctor, si es cierto lo que dijo el doctor Luc Montagnier, y que es totalmente compatible con la forma en que se presentó clínicamente en España y en Italia, así como en Irán. O sea, ¿por qué decimos España e Italia? Porque son lugares que podemos verificar, que nos comunicamos con los médicos del lugar, que consultamos los casos, están al alcance nuestro. Entonces esa forma corresponde no al coronavirus genérico, sino a un familiar, a un integrante de la familia de coronavirus que se llama SARS, síndrome de respiratorio agudo. Ese SARS, si a su vez está modificado genéticamente con el virus de HIV, es algo muy peligroso. Pero ese virus de laboratorio, ¿se puede adquirir por contagio? Por supuesto que no, Nicole. Un virus de laboratorio solo se puede incluir en una persona si es inyectada. Eso Totalmente. Es lo que Montagnier ha dicho Makovic. O sea, no hay forma, si fuera creado en laboratorio, que haya sido pasado, porque por ahí se lo inyectaron a un animal, y sí, ese animal, al ser consumido por el humano, lo contrae el humano. El consumo, no hay forma tampoco. Vos imagínate que el consumo pasa por la cocción y por el ácido clorhídrico del aparato digestivo, no hay manera. En cambio, sí, es por eso hay muchas cosas que hay que revisar, y nosotros tenemos que revisar también el tema vacunas. Yo siempre pido que las vacunas se hagan en nuestro país, Nicole, que las haga el Instituto Malbrán, que tiene personas capacitadas, científicos, técnicos, médicos, químicos, que sean hechas por nosotros, controladas por nosotros,
Porque vos imaginate que acá hay acusaciones serias que pesan sobre la elaboración de la vacuna en Wuhan, por ejemplo. Hay muchas informaciones cruzadas de que en Wuhan se hizo la experimentación de este virus y que allí también se hace la vacuna de la gripe, etc. Entonces, para despejar qué mejor, hace muchos años que nosotros deberíamos haber asumido como antes la fabricación de nuestras vacunas. Y te recuerdo, Nicole, que nosotros las hacíamos con excelencia, nuestros técnicos hacían las vacunas, y es más, las hacían como Dinamarca, libres de mercurio. Desde entonces se importaron y se importan de la India. O sea, nosotros no tenemos ningún control de calidad sobre las vacunas que nos dan. Y fíjate vos qué llamativo que Bill Gates, en una conferencia TED que hizo el 10 de febrero del 2010, él dice que la causa del cambio climático es el anhídrido carbónico de la atmósfera, y para bajar esa cifra a cero hay que bajar la población a cero, ¿no? Que ha dicho él, lo ha dicho él con sus labios el 10 de febrero de 2010, que haciendo un grandioso trabajo con nuevas vacunas bajará la población mundial. No importa si en un 10 o 15% o a un 10 o 15%, el hecho y su voluntad está claramente explicitada. Y ese hombre es el que financia, quiero también que quede claro a nuestros amables oyentes, que ese hombre es el que financia el 80% de la Organización Mundial de la Salud, y que es un negocio para él la fabricación de vacunas. Entonces, ¿cómo uno no va a tener desconfianza, Nicole? Nuestro país ha sido tan castigado por políticas adversas que uno, por supuesto, como dicen en el campo, si uno se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no es cierto? Totalmente, claro. Entonces, es justamente ese hombre que está hablando de esta fabricación de las nuevas vacunas, y justamente se contrapesa con la opinión tan categórica de una eminencia científica como es el doctor Luc Montagnier, ¿cierto? Que ha dicho que es un virus de laboratorio. Entonces tenemos que tener cuidado, porque los virus de laboratorio solo se llegan al hombre si son inoculados, no por boca y demás. Bill Gates financia la Organización Mundial de la Salud, que es la que da pautas de salud. Sus declaraciones se contraponen totalmente a las del mejor médico del mundo, que es el doctor Luc Montagnier, que además está más allá de todo el interés, tiene 85 años, ha tenido todos los horrores. Nosotros debemos escuchar a los sabios, Nicole, no a los que hacen negocios. Sí, esto tiene que ver con la denuncia de las diputadas italianas al gobierno italiano, ¿o no? Eso lo hizo después, la diputada italiana terriblemente, por supuesto, que acusa al gobierno italiano porque dice, lo hace responsable de la muerte de los 29.000 ancianos que murieron en el norte de Italia, en Lombardía, porque murieron después de la vacunación de la gripe. ¿Y en qué baso mis dichos? Justamente vos sabés que yo estudio continuamente todo esto, por esta defensa enorme que hago de la vida, y sobre todo de la vida inocente, de los niños que no se pueden defender, los ancianos que están indefensos. Y este estudio lo hizo el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos. Es el Centro Nacional de Estudios, es el centro más importante científico de los Estados Unidos. El título es Vacunación contra la influenza e interferencia del virus respiratorio entre el personal del Departamento de Defensa durante la temporada de influenza 2017-2018. Ese estudio concluye, leo la conclusión, que la interferencia viral derivada de la vacuna de influenza se asoció significativamente con el coronavirus y el metaneumovirus humano. Te estaba diciendo sobre este estudio, que es al que se refiere la diputada italiana. La diputada italiana dice que en Italia todos saben perfectamente que la vacuna de influenza produce interferencia viral y hace desarrollar el coronavirus. ¿No es cierto? Entonces acusa directamente al gobierno italiano y se retiró del partido 5 Estrellas porque... wow. O sea que la vacuna que nos ponemos todos al comienzo del año para la gripe A, digamos, en realidad no estaría bien, porque estaría hasta promoviendo con esta interferencia viral... Este es el estudio exactamente, por eso es que yo llamo siempre a los científicos argentinos a hacer un estudio nosotros, nuestro país, de todas estas cosas. ¿No es cierto? La diputada que hizo esta denuncia se llama Sara Cuñal, y el diputado Vittorio Sgarbi, no sé si tenés sus nombres, de dos partidos distintos, no los tenía. empezaron por lo mismo.
El diputado Vittorio Sgarbi además está denunciando dos cosas, Sí. que se hicieron diagnósticos sin tener certeza que era COVID la causa de muerte, Ajá. y pide, porque se basa en las cifras que da el Ministerio de Sanidad, que son completamente distintas a las que dan los integrantes del gobierno. Que esto también ¿No es usted cierto? denunciaba que está pasando en Estados Unidos, que las cifras que nos pasan no son las reales, no serían las reales. En Estados Unidos hay una lucha terrible de información, ¿no es cierto? En Brasil, ahora mi asistente te va a pasar un video, ¿no es cierto?, Sí. donde un médico en San Pablo, te digo, estado de Río Grande del Norte, el médico colocando en el acta de defunción de un anciano que murió COVID-19. Y todos los familiares lo atacan y le dicen que no, que cambie ese diagnóstico porque no tenía COVID-19. Acá en Buenos Aires, yo pongo siempre, que también te lo puedo mandar esto me lo manda una paciente de Buenos Aires, cuya mamá ingresa a un hospital con infección urinaria y diagnostican COVID-19. Le receta, tenía una escala. Nada que ver, ni siquiera hablábamos de alguna otra enfermedad respiratoria. No, tenía una infección urinaria y una escara pobre en las nalgas, y entonces le receta Hipoglós, y abajo, como podés ver, dice COVID-19. Tengo grabado el video donde la hija le dice, pero flaca, le dice así a la médica, si mi mamá no tiene ninguna infección, tiene infección urinaria, ¿no es cierto? Y tenemos también pero esto, ¿por qué sería? Hay una parte que no entiendo. ¿Por qué endosarle más muertes o más números de enfermos al COVID-19? Claro, por eso nosotros tenemos que preguntarnos siempre, Nicole, ¿quién se beneficiaría con estas cosas? Así como ¿Cuál sería el negocio detrás? Claro, ¿cuál es el negocio que hay atrás? Si vos aterrorizás, decís cifras que no son ciertas. Yo no digo que sea, yo te digo, en el supuesto caso de que así sea, como está denunciando tanta gente, que están haciendo diagnósticos sin estar precisado el diagnóstico de muerte. Entonces, ¿quiénes se benefician? ¿Cuál sería el beneficio agregado? ¿No es cierto? Todos ya están esperando una vacuna que justamente promueve Bill Gates. O sea, primero quiere que los pobres no tengamos hijos, porque lo ha dicho públicamente, y por otro lado está tan preocupado por nuestra salud que él mismo nos quiere hacer la vacuna. Invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that, and it kind of stunned me. Can you walk us through the math? Over a 20-to-1 return. But you think it's $200 billion? Here, yeah. Se une a ese, justo es Bill Gates el que quiere vendernos la vacuna y el que maneja los medios con una enorme cantidad de dinero junto con su amigo Soros. Claro, y que pero ¿puede ser un plan tan macabro de plan, inventarse un virus, de matar gente y de endosarle muertes a un virus que tampoco son para el negocio de una vacuna? Claro, siempre habla de negocios. Vos sabés, como yo, lo que ha sido el negocio de armas. Es mucho más violento. Claro. Vender armas a pueblos enteros de África para que se maten unos a otros, ¿no es cierto? Y fomentar diplomáticamente la guerra entre las naciones. Eso es mucho más cruel, si se quiere. Y es un negocio que mueve muchísimo dinero. Entonces, en gente que se dedica a hacer negocios, no nos tiene por qué sorprender. Llega un momento, Nicole, que el amor al dinero es tan grande que está muy por encima de cualquier otro valor. Porque vos te preguntás, esta gente puede comprar todo lo que hay en el planeta y sin embargo su ambición es enorme. Ahora, ¿por qué todos los gobiernos de los diferentes países y continentes se sumarían a esto? ¿Por una cuestión de ignorancia o por una cuestión también de poder y de negocio? Mirá, yo me inclinaría más a lo segundo, aunque no descarto lo primero, no todos tienen por qué saber, por eso yo llamo siempre al cuerpo médico científico que se ocupe del estudio. Y te vuelvo a decir, ¿cómo nos libramos de toda sospecha? Nosotros hacemos la vacuna. Nosotros estudiamos la interferencia viral. Yo no estoy hablando de algo que no tiene solución. Estoy hablando de algo que tiene una solución inmediata, Nicole. Hagamos nosotros toda esa experimentación. Para eso tenemos miles de científicos que se han recibido en nuestras aulas. Nos falta capacitación. ¿Y hay gente que está atrás de esta vacuna? ¿O hay alguna prohibición para que los científicos estén estudiando una vacuna para esto? Mirá, no lo sé. Yo lo que sé es que en ese momento Caputo estableció la prohibición de fabricación de vacunas en los institutos que la hacían.
Estamos hablando de Bien. cuando él fue secretario de Ciencia y Técnica, y hasta ahora las vacunas se importan. 2018, Luc Montagnier hizo una declaración en París diciendo que había que tener muchísimo cuidado porque vincula el autismo a la vacunación indiscriminada, ¿no es cierto? The vaccine-autism interaction is a worldwide problem, not only in this country, in Europe, but also in Asia, even in Africa. The MMR vaccination, in a very early stage of infancy, before the age of 2, was more prominent in Afro-American children, and this was hidden for some time. This fraud, of course, ranks very high, to my opinion, in the ethics of medicine and science. CDC in the past has done a very important work on the discovery of AIDS, so I'm very disappointed to see a different situation with CDC dealing with autism. Que además, te digo, el médico que más ha investigado este tema es Yeshua Schoenfeld, de Israel. Es un genio, pero es un hombre de un conocimiento inmenso, ha publicado miles de artículos, y el 15 de diciembre pasado hizo un congreso en Tel Aviv sobre este tema. Él le llama Asia, síndrome de enfermedades autoinmunes inducidas por coadyuvantes de vacunas, lo ha publicado, mostrando por qué, qué es coadyuvantes, chicos. Coadyuvantes es todo lo que acompaña al virus que vos introducís para hacer una vacuna. Un coadyuvante es el aluminio. Todas las vacunas se hacen con aluminio porque si no sería un aptene muy pequeño que no ocasionaría la respuesta inmune. Pero además se conservan con timerosal, que tiene mercurio. En nuestro país, no así en Dinamarca ni en Suecia, que se conservan con fenoxietanol 2 sin mercurio. En nuestro país, desgraciadamente, se hacían sin mercurio, y desde que Caputo dispuso la importación, todas estas vacunas tienen timerosal. O sea que vos le estás dando 125 veces, cuando le das la cuádruple a un niño, más mercurio que la dosis estándar habitualmente dicha en los libros de toxicología, ¿no? De la dosis máxima permitida. Y a esto se refiere justamente este Schoenfeld, el doctor Schoenfeld, que las enfermedades autoinmunes se producen por los coadyuvantes, los elementos que acompañarían a la vacuna. Entonces, todo esto debe ser estudiado, Nicole, debe ser estudiado en nuestro país. No, es muy totalmente. serio, ¿no es cierto? Entonces, yo no soy antivacunas, yo quiero que hagamos nosotros las vacunas. Y que nosotros las hagamos de acuerdo a las necesidades de nuestro pueblo, y en base a las mayores actualizaciones científicas. Totalmente. Doctora, para cerrar, le hago esta pregunta. Si saliera la vacuna para el coronavirus, en breve o cuando sea, ¿usted se la daría? Si no es hecha por nosotros, si no es hecha en Argentina, todo lo que no es hecho en Argentina yo no me lo daría jamás. Yo me daría la que se haga en nuestro país, con nuestros científicos, nuestros técnicos, con todos los elementos comprobados y medidos por nosotros. Pero yo jamás... ¿Y si fuera obligatorio? ¿Cómo? Y si fuera obligatorio, que están conculcando las libertades más grandes que van contra el código de Nuremberg, querida Nicole. En la ley de Nuremberg, el código establecido después del juicio de Nuremberg dice específicamente que no se puede obligar a ninguna persona a utilizar medicina inyectable contra la voluntad de la persona. Entonces ya si se trata de violar las leyes vigentes del ejercicio médico, estamos en anomia total, estamos apoyados en nada. Esto es lo que bajo ese código todos nosotros hemos estudiado medicina. ¿Cuánta sangre argentina se ha derramado para ser libres? ¿Cuántos hombres han muerto generosamente por nuestra libertad? ¿Tan barato la regalamos, Nicole? Yo creo que, vuelvo a decir, estoy hablando del no a la vacuna, estoy hablando de que hagamos nosotros la vacuna y que hagamos nosotros los estudios científicos. Totalmente.